Bueno, señores y señoras, hoy les traigo un video muy especial en este canal. Vamos a hacer un versus entre la MT-15 y la Suzuki GSX-S 150. En este canal ya les hice una review muy especial a las dos motos, súper completa. Vayan a verla, pues si quieren de pronto conocer un poco más. En esta sección del canal lo que vamos a hacer es ser muy objetivos siempre, que es mi especialidad en la parte técnica. Sin embargo, al final del video sí de pronto les voy a hablar de cositas y detalles de pronto a manera, una apreciación pues personal. Tenemos que la Yamaha MT salió al mercado aquí en Colombia en el 2023 y la GSX 150 más o menos a finales del 2022. Bueno, hay que aclarar de que es la versión del ABS, la que trae ya integrada el ABS, porque ya había una versión anterior que no lo traía, o sea, es asistencia electrónica. Entonces vamos a empezar con el motor. Ambas son de 4 tiempos monocilíndricos. La MT tiene un motor cuadrado y la GSX un motor súper cuadrado. Esta es la relación del diámetro del pistón versus la carrera. Los motores súper cuadrados por lo general tienden a tener más velocidad final que los motores cuadrados o infracuadrados. Por lo general, no es una regla absoluta, pero sí. En los cilindrajes tenemos que la MT tiene 155 centímetros cúbicos y la GSX 150 centímetros cúbicos. Diferencias acá, doble eje de levas para la GSX y un solo eje de levas para la MT. Ambas con 4 valvulitas. La GSX se regulan por monedas o chines y la MT por taqueo, o sea, tornillito. Entonces ahí hay una diferencia. Ambas tienen una transmisión de 6 velocidades, la primera hacia abajo, el resto hacia arriba. Y el tablero de instrumentos tiene el indicador de cada cambio y también tiene un LED del neutro. Ambas cuentan con refrigeración líquida, un radiador y un ventilador. Entran en la categoría Naked. En los frenos sí tenemos algunas diferencias. Cuentan con sistema hidráulico delantero, anclaje axial, con un caliper de 2 pistones, también anclaje axial. En el trasero también hidráulico con un pistón de anclaje flotante. Pero en la GSX los 2 discos son lobulados, a diferencia de la MT. El disco delantero de la GSX es de 290 milímetros y el de la MT es de 280 milímetros, o sea, es más grande el de la GSX. Y aquí está una de las grandes diferencias de estas dos motos. O sea, ambas cuentan con la asistencia electrónica del ABS, sin embargo, la GSX tiene esta asistencia en las 2 llantas, en la llanta delantera y en la llanta trasera. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos el accionamiento del frenado, no se va a bloquear ni la llanta trasera ni la llanta delantera, a diferencia de la MT, que la MT única y exclusivamente está en la llanta delantera, o sea que es monocanal. Bueno, y ambas tienen sus respectivos indicadores en el tablero de instrumentos. El acelerador es controlado por 2 guayas, uno de apertura, uno de cierre. El clutch también es accionado por guaya. Y acá tenemos otra diferencia y es que hay una asistencia mecánica en la MT que es el slipper clutch, que como les he explicado bastante es para evitar de que rape la llanta trasera cuando bajamos cambios en unas altas RPM, ya saben, por la diferencia de velocidades entre el motor y la llanta. La GSX no tiene esta asistencia mecánica. Un café por acá. Ya saben, señores y señoras, si les está gustando el video, dale like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Si pueden compartirlo, mucho mejor. Y vayan comentando en los comentarios qué tal les parece esta comparación y para ustedes qué moto es mejor. En el apartado de las llantas encontramos una clasificación tubeless, tanto en la delantera como en la trasera, RIN 17 en ambas motocicletas con rines de aspas. 4 instrumentos con pantallita LCD. Ambas tienen su Shift Light, hay unas diferencias de parametrización, pero pues son muy similares. La MT tiene que se puede parametrizar la intensidad de la luz del Shift Light, indicador de mal funcionamiento, direccionales, luces altas, los respectivos botoncitos para poder configurar el tablero. Pero aquí hay varias diferencias y es que la MT tiene una conectividad Bluetooth con el teléfono. Ambos indicadores de RPM llegan hasta las 13.000 revoluciones. Sin embargo, en la entrega de potencia y torque sí hay una diferencia, es pequeña pero hay una diferencia. Y es que la MT entrega 19 caballos de fuerza y la GSX 18.9 caballos de fuerza. La GSX hay que revolucionarla más para que entregue ese caballaje. Y en torque 14.7 Nm la MT y la GSX 14 Nm. Igual hay que revolucionar más la GSX que la MT. Ambas tienen indicador de temperatura alta, que es cuando el refrigerante supera los 120 grados. Otra pequeña diferencia en el tablero es que la GSX tiene un recordatorio de cambio de aceite que se puede parametrizar y el tablero de la MT no lo tiene. En los comandos tienen los mismos botones, la única diferencia es que la GSX tiene estacionarias de fábrica y tiene una tecnología en el arranque que se llama Easy Start, que básicamente lo que hace es que la unidad de control controla el arranque electrónico, lo que quiere decir de que solo se pulsa una vez y ella misma envía durante 5 segundos o hasta que se prenda el motor el encendido. El de la MT sí es un encendido convencional. Bueno, y la Suzuki también conserva el arranque de pedal. Ambas tienen odómetros, trip 1, trip 2, también calculan el consumo promedio en cada trip.
tienen indicador de hora. Pequeña diferencia en el tablero de la MT es que tiene un contador de Trip F, que es Trip Fuel, que va a contar los kilómetros cuando hemos andado el nivel de gasolina inferior al nivel permitido de seguridad, o sea, como estamos en reserva, por así decirlo. Aunque recordemos que estas motocicletas son de inyección electrónica, ambas, olvidé decirles. Y muy importante, no se puede dejar bajar el nivel de combustible porque la bomba es refrigerada por la misma gasolina. Ojo con eso. Bueno, la MT tiene algo que se llama Variable Valve Actuation, que es una tecnología que varía la apertura de las válvulas de admisión en bajas y en altas RPMs. Esto es para optimizar el llenado de combustible. En la parte ciclo vamos a empezar con el peso. El peso de la MT es de 134 kilogramos y el de la Suzuki GSX es de 144 kilogramos, ambas con toy fluidos. La altura de sillín de la MT es de 81 centímetros y de la GSX de 78 centímetros. Ambas tienen sillín doble altura, o sea que son dos sillines independientes, y debajo de los sillines están la batería, la cajita de fusibles y el kitcito de herramientas. Diferencias importantes entre la Suzuki y la MT es que la Suzuki tiene gato central y lateral, la MT solo tiene lateral, y la Suzuki tiene un bloqueo mecánico de switch que se puede desactivar solo con la llave. En la suspensión sí encontramos una diferencia bastante grande, ya que la MT cuenta con una suspensión delantera invertida de 41 milímetros y la GSX de 31 milímetros, pero convencional. Sin embargo, en la trasera ambas cuentan con un monoamortiguador que es por violetas, pero la Suzuki es regulable en 5 posiciones. El de la MT no se puede regular. Ambas tienen una garantía de 12 meses o de 20.000 kilómetros. La Suzuki tiene 11 litros de capacidad de almacenamiento de combustible y la MT tiene 10 litros. La relación de compresión es muy parecida. La de la MT es de 11.6 a 1 y la Suzuki GSX es de 11.5 a 1. Ambas cumplen la normativa Euro 3, sin embargo, la MT tiene luces DRL, que son las Daytime Running Light, y la GSX no, tiene bombillitos normales, pero en la farola ambas cuentan con luces AHO, o sea, Automatic Headlights On, que se encienden automáticamente cuando el motor está encendido, y la unidad baja y alta ambas son en LED. Y con base a este euro ya sabemos que ambas son de inyección electrónica, cuentan con asistencia ABS, ya sabemos que la GSX tiene de doble canal, pero digamos que la MT lo compensaría con la asistencia mecánica del Slipper Clutch. Sin embargo, hay un dato de seguridad muy importante que ninguna de las dos cumple, y es que cuando bajamos el gato lateral, normalmente las motocicletas de inyección electrónica, yo digo que todas deberían implementarlo, es que el motor se apague cuando estamos en cambio. Ninguna de los dos lo trae, pero la GSX sí trae de que cuando la motocicleta supera los 65 grados de inclinación se apaga, o sea que la motocicleta está caída. Esto no aplica cuando estamos tomando una curva, me han preguntado mucho en las redes sociales y no aplica cuando estamos tomando una curva. Pueden acostarse los grados que quieran y la motocicleta no se va a apagar siempre y cuando esté en movimiento, porque hay unas fuerzas que actúan sobre el sensor de vuelco, ¿listo? Solo es cuando se cae. Entonces ahí la Suzuki tiene ese sistema de seguridad. La luz del stop de la MT sí es en LED, las de la GSX no, es en bombillito incandescente, y las de las direccionales de ambas motocicletas son de bombillito incandescente, al igual que el de la matrícula. El de la GSX es de LED, el de la matrícula solamente el de la matrícula. Bueno, ya pasamos por todo el apartado técnico, que es lo que realmente podemos demostrar y probar. Ahora vamos a entrar a algo un poco más complejo. Bueno, no, me falta algo importante. Todo el tiempo me preguntan en mis videos que por qué yo no hablo de los precios. Vean, los precios cambian cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. O sea, por eso nunca hablo de precios, porque mis videos son para que, si usted tiene la motocicleta, pueda aprender de ella, porque yo hablo de todas las funciones como usuario debería saber. Entonces lo hago también por eso. Sin embargo, como estos son versos, pues sí me toca hablar de precios. Vamos a ver acá, al día de hoy, en cuánto están estas motocicletas. Estoy en la página oficial de Incolmotos Yamaha y la MT-15 vale 16 millones, IVA incluido e hipoconsumo. Ahí ya también estaba incluido el hipoconsumo. Y la GSX-S está en 15 millones 70 mil pesos. Igual, IVA incluido y hipoconsumo. Dato importante que aclarar. Puede también cambiar el precio, no de las motos, sino puede cambiar el precio de la matrícula según la ciudad en la que esté. El SOAT es el mismo y se podría decir que los impuestos es lo mismo. Entonces, o sea, la comparación se hace aquí con el precio de las motocicletas. Falta un dato muy importante y es el top speed, que lo preguntan bastante. En este dato yo no les puedo decir cuál es el top speed de la motocicleta, primero porque no las he manejado y no me consta cuál es el top speed, y si buscamos videos o información, hay información muy imprecisa, porque el top speed depende bastante de muchas cosas. O sea, hay muchas variables. Tenemos la variable de la presión atmosférica donde esté la motocicleta, la temperatura del aire, el piloto, el peso del conductor también. O sea, hay muchas variables que pueden modificar este resultado, si la motocicleta está en stock, si tiene la relación líquida-arrastre modificado.
Entonces, me parece que no. Lo que sí me gustaría es que ustedes me dijeran cuál es el top speed de cada motocicleta en la caja de los comentarios. Y ya que están en la caja de los comentarios, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Si pueden compartir el video, mucho mejor. Y ya para terminar, quiero darles mi opinión. Me parece que en la parte técnica la GSX es muy superior. Pero en el apartado estético, la MT es muy superior. Pues, pero igual, para los gustos, los colores. Sin embargo, que si me la compraría, no me compraría ninguna de las dos. La GSX sí tiene muchas cosas, pero pues no me gusta. Y la MT me gusta, pero le faltan algunos detalles que podrían mejorar. Entonces no me compraría ninguna de las dos yo. Señores y señoras, si llegaron hasta esta parte del video, quiero agradecerles. Por favor, antes de irse, suscríbanse al canal y cuéntenme qué tal les pareció este video. Entonces, hasta la próxima. Y ese es el resultado final. Yamaha MT-15 con 14 puntos y la Suzuki GSX-S con 18 puntos. Ganadora indiscutible de este Versus. Sin embargo, quiero que me escriban en la caja de los comentarios para ti cuál es la ganadora.